Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de la hora que estén viendo esta información. Bueno, nos hemos juntado, nos hemos reunido para conversar en esta masterclass que yo he querido ponerle Operación Renta Sin Miedo, por ponerle algún nombre, que busca en realidad cómo entender, supervisar y eventualmente confeccionar tu declaración de renta. Es difícil garantizar que de esta solamente clase ustedes puedan hacer su renta. Vamos a revisar en cierta forma las cosas importantes, pero sí lo que les puedo decir es que como objetivo, aquí podemos tener súper claro que van a poder llegar a entender los fundamentos claves de la renta para poder evaluar de esta forma el trabajo del contador, exigir calidad. Si tiene un poco más de conocimiento, quizás usted puede realizar estos pasos y poderlo irlos chequeando, ya sea en la confección de la renta, como probablemente incluso en la realización de la misma. Donde buscamos que quede esta sensación de que sí se puede aprender a hacer la renta con asesoría y formación correcta. Eh, Al final le voy a hablar de algunas cosas que estamos planeando hoy día. Estoy generando una nueva metodología de trabajo para por los que me conocen, donde obviamente siempre busco abarcar un poco más. Por muchos años les he ofrecido el producto de renta. Este año quiero hacer algo nuevo, quiero explicar, quiero enseñar y obviamente ver la forma en que nosotros podamos hacerlo. Estamos pensando en algún curso, en alguna modalidad de profundidad, de mejorar la enseñanza, con guía y con cosas por el estilo. Eh, para partir todos los años pasa absolutamente lo mismo. Llegamos a esta época del año volviéndonos a jurar que el próximo año no va a pasar lo mismo, que vamos a tratar de entender esto desde antes, y llegamos nuevamente a estos meses que poca asesoría vamos a encontrar, saltándonos finalmente por el mes de abril, donde muchos empresarios no entienden ni siquiera qué es lo que está pasando y mucho menos lo que está declarando el contador, qué es lo que significa, si sirve o si no sirve, si finalmente el sistema financiero le va a bastar con esta información o no. Y estas son justamente las cosas que eh, atormentan el no saber si hay que pagar, el empezar a descubrir que hay multas de por medio. ¿Por qué? Porque habían pasos primeramente que no se cumplieron y cosas por el estilo. Hace que la renta se transforme en una problemática y un dolor de cabeza. Y como les digo, todos los años nos volvemos a jurar que no va a volver a pasar y el próximo año vuelve a pasar nuevamente, porque el movimiento finalmente de una empresa es así, no hay nada que hacer. Y la renta en sí no debería ser un misterio y debería ser una herramienta de crecimiento y eso es lo que vamos a ver hoy día. Existen no existe nada bueno ni nada malo, sino que existen consecuencias, ¿ya? Eh, Obviamente el tema da mucho que hablar, da mucho para hablar, da mucha temática, porque finalmente aquí existen empresarios que buscan ahorro tributario, otros empresarios buscan financiamiento, o sea, apalancarse, seguir creciendo justamente con financiamiento y ahí la renta es trascendental. O sea, finalmente hay explicaciones súper simples. Tiene que haber inversión o tiene que haber rentabilidad para que un banco efectivamente sienta que le pueden pagar. Eso no es ningún secreto. Y por otro lado, eso no es afín con el ahorro tributario. O sea, finalmente son dos cosas totalmente distintas que funcionan de distintas formas y que, como digo, no quiero decir que una es buena o que otra es mala, sino que simplemente dejar claro que son decisiones que tienen que tomar. Y aquí empieza el primer mensaje clave, que es saber que la renta, o sea, en el fondo, el no saber renta es un problema, porque sí aprender cómo funciona, no cómo se hace, sino que podría llegar a eso, pero adicionalmente cómo funciona y qué es lo que muestra, es proteger tu empresa, es saber lo que está pasando con ella. Eh, cuál es el problema real? El que nadie toca, el que nadie explica, el que para muchos de los contadores también para nosotros significa también la posibilidad de ofrecer un servicio. Yo sé que muchos contadores, colegas que pueden estar viendo esto, les gusta tener un servicio
con educación, o sea, que finalmente el cliente sepa lo que está comprando, un cliente con la posibilidad de definir si esto es bueno o es malo, pero normalmente eso no sucede en la mayoría de los casos. Las empresas pagan impuestos y no saben por qué, los empresarios no entienden su propio formulario 22, los contadores muchas veces entregamos la renta sin explicar nada o sin que nos pregunten nada, que también es la otra lista. O sea, aquí tampoco, como les decía, obviamente no es la idea el demonizar, sino que el empezar justamente a hacer un mea culpa, por decirlo, y en cierta manera también nosotros poder hacernos cargo de aquella parte que nos compete, que es súper importante, es vital y es relevante. Eh, los dueños, por otro lado, no tienen muchas posibilidades de evaluar si la renta está bien hecha o mal hecha. O sea, normalmente el dueño de empresa lo que espera o su aviso es que le llegue un mail de impuestos internos diciendo que esto no está de la forma adecuada. Y el error más común para mí que es pensar como empresario que el contador se encarga de todo. Esto es mucho más profundo que eso y lo vamos a ver a través de esto. El contador va a declarar siempre lo que tú generas. Si tú no entiendes la operación, tu declaración va a quedar no con toda la información nace de la empresa, no de la oficina del contador, y eso es lo importante. Y obviamente, como le decía, que la renta es una radiografía de cómo gestionaste la empresa durante todo el año. Conversemos un poquito de la renta y veamos los hitos y las cosas importantes, que yo aquí lo tengo en unos pequeños puntos, que son la base de lo que va a ser un futuro curso. Lo primero es definir de manera correcta qué es utilidad y qué es pérdida. Yo creo que eso es lo primero que ustedes efectivamente deberían tratar de resolver dentro de la información inicial que se necesita justamente para poder trabajar una renta. Eso es lo más importante y lo más relevante. Entonces, por ejemplo, les voy a conversar con algún tipo de ejercicio como a ver qué es lo que ustedes deberían tener eh, tentativamente. Voy a ir acá y me voy a pasar a compartir esta pestaña. Ya. Ahí están viendo un software que manejamos nosotros, que es nuestro software de contabilidad, donde nosotros lo que tenemos son nuestros clientes y nuestros clientes tienen sus propios formato de trabajo, ¿ya? Algunos con sueldo, otros con cierto, eh, con cierto tipo de régimen tributario, etcétera, etcétera. Y donde nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es entregarle a las empresas esto, que sería básicamente un estado de resultados. Esto es lo primero vital para poder saber cómo va la empresa, saber si está perdiendo, está ganando plata, y en razón a eso poder funcionar. Una empresa, para que se entienda, una empresa sin utilidad partiría básicamente por entender de que no hay impuestos por pagar. El sinónimo de aquello sería que para que sirva para el sistema financiero debería ser inversión o deberías básicamente tener una muy buena explicación de por qué se llegó a un número negativo, siendo que la empresa vende y debería tener rentabilidad. Si lo miras por el lado de finalmente esa sí es la operación y sí tuve pérdida porque probablemente, como te decía, hice una inversión o realmente no me fue, o sea, no fui capaz de pagarme los sueldos, sin embargo sí los declaré. Bueno, esa es una situación técnicamente de pérdida tributaria, donde obviamente los bancos eso no lo van a ver positivamente, lo van a ver de manera negativa. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que considerar de que el banco está buscando a alguien que sepa que les puede pagar. Y eso va a pasar en la vida diaria, en cualquier tipo de operación que ustedes tengan. Entonces, eso es lo primero y lo fundamental, poder entender finalmente la utilidad y la pérdida. Si es que ustedes no tienen la capacidad hoy día o no tienen un contador que les pueda dar este pequeño resultado, lo que yo les aconsejo es irse a GoMaxa, la empresa donde yo trabajo, ir al termómetro financiero y en esta página, eh, gomaxa.com, recursos, termómetro financiero, van a llegar a este link y en este link ustedes van a poder solicitar su termómetro financiero
mediante este ingreso de mail de la empresa, nombre, RUT y clave de impuesto interno. Con eso ustedes van a poder tener una idea de si están en pérdida o no, y con eso probablemente ustedes también podrían en una primera instancia llegar a tener un estimado de cuál podría ser el resultado de su empresa, sea positivo o negativo, para poder empezar a conversar con los contadores. Entonces, punto número uno, y uno de los más relevantes, es saber que para poder empezar a conversar de renta y para poder saber si hay una mayor preocupación, es saber si hay utilidad positiva o si tienen una pérdida. Eh, Ninguno de los dos lados es malo. O sea, por ejemplo, como yo les decía, si alguien tiene pérdida, puede entender que no tiene utilidad, y si no tiene utilidad, probablemente puede estar feliz porque no va a pagar impuestos. Pero si por otro lado quisiese ir a un banco, obviamente tendría que preocuparse y encontrar una explicación. Eso se trabaja justamente la presentación de los balances o la presentación del resultado o la renta líquida imponible, que es la base tributaria, se trabaja directamente con los contadores. ¿Ya? Así que lo primero es saber eso para saber qué tan relevante es el resto de las cosas que ustedes quieren revisar. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, lo segundo es entender que dentro del proceso de renta existe un punto muy relevante e importante que son las declaraciones juradas. Para mí, el alma de la operación renta, efectivamente, porque es el lugar de donde emana la información y de donde se sincroniza finalmente la información que nosotros vamos a ver reflejada en nuestro formulario 22. Para hacerlo más sencillo y mucho más directo, no existe un formulario 22 sin la correcta ejecución de las declaraciones de juradas y el llenado correcto para después que éstas se traspasen al formulario 22 en este caso. Así que eso es lo primero que hay que saber, que es muy importante y relevante, que es obligatorio, básicamente, el pasar por esto para poder llegar a un buen norte futuro. Acá vamos a ir nuevamente a impuesto interno, ahí estamos transmitiendo, sí, estamos ok. ¿Y qué son las declaraciones juradas? Las declaraciones juradas es declarar de alguna manera nuestra relación con terceros. Vamos a jugar esta empresa que tengo de prueba, nos vamos a ir a servicios online, nos vamos a ir a declaraciones juradas, ¿ya? Servicios online, declaraciones juradas, y posteriormente nos vamos a ir a declaraciones juradas de renta y posteriormente a mis declaraciones juradas. Antes de entrar a mis declaraciones juradas, recordando que el menú fue ir al home, servicios online, declaraciones juradas de renta y declaraciones juradas de renta, finalmente. Declaraciones juradas, perdón, y declaraciones juradas de renta. Aquí hago un pequeño paralelo antes de entrar a mis declaraciones juradas, que es donde quiero llegar, y es lo siguiente. Estas declaraciones juradas se activan normalmente en la segunda quincena de febrero, ¿ya? O el 16 de febrero, ¿ya? Porque como tiene 28 días, es mejor declararlo. Desde el 16 de febrero, más o menos, estas ya están disponibles. Y estas declaraciones se envían entre esa fecha y antes que empiece la renta. Eh, 27 de marzo, días antes, esto tiene que estar enviado. Ya hay un calendario que está disponible, ahí después lo podemos buscar, o lo pueden buscar ustedes para que lo puedan ver. Tienen que buscar ahí calendario declaraciones juradas, AT 2026, y les va a aparecer el calendario que ya está en varias páginas. Eh, una vez dicho esto, las declaraciones juradas, como les decía, es la relación de ustedes con terceros. Vamos a mirar esto en un año anterior, porque todavía no llega el año 2026, por lo tanto no podemos verlo, pero vamos a ver un caso real en el año 2025, perdón. 2025, no 2022. Acá con lo que ustedes van a encontrar siempre son con lo que se le llama las declaraciones comunes. ¿Qué son las declaraciones comunes? Las declaraciones que Impuesto Interno estima que la mayoría de las empresas debería hacer. ¿Tienen que hacerlas todas? No. Tienen que hacer las que les correspondan, ¿ya? Y aquí vamos a ir revisando cuál es la situación con terceros que ustedes van declarando aquí. La primera, bienes raíces arrendados. Esta es una declaración jurada que solamente tendrían que hacer aquellos que arriendan, en el que estamos hablando de empresas, empresas que arrienden, que sean ellos los arrendatarios, sea un gasto para ustedes, y donde ustedes deben informar quién les arrienda, por qué monto les arrienda, qué meses fueron y el rol de la propiedad con el RUT, como les digo, de la persona o la empresa que le está arrendando. De esta manera, lo que hacen ustedes es defender, como les digo, el gasto. ¿De qué manera? Diciendo,
parte de lo que yo gané o de lo que yo vendí es arriendo. Por lo tanto, no me corresponde a mí asumirlo como una venta, como parte de mi ingreso, sino que digo que uno de ustedes, por ejemplo, de lo que está viendo, es mi arrendador. Y por lo tanto, para mí se transforma en un gasto y para ustedes se transforma en un ingreso. Y de esa manera se diversifica correctamente de quién es el ingreso y cuáles son las utilidades que a mí realmente me generan. De esta manera, lo que pasa es que este monto se va a un llenado dentro de una declaración general que vamos a ver un rato más. Pero aquí empieza el prellenado, básicamente, de la información que lleva la renta. Segundo, créditos y PPM puestos a disposición de los socios. Durante el trayecto del año, ustedes pagan PPM, ¿cierto? Que este monto adicional que va entre un 0,125 o un 0,25 hasta el número que ustedes quieran, un 1%, un 2%, 4%, que algunos pagan eh, voluntariamente, se van a esta especie de cuenta que es plata que está guardada justamente para pagar los impuestos. En este caso, lo que aquí se disponibiliza es la oportunidad de los socios de ocupar parte de ese dinero para su propia renta. Es decir, por ejemplo, si esta empresa necesitase pasarle PPM directo al socio para que pague sus impuestos, lo podría hacer a través de este formulario. ¿De qué manera se hace? Básicamente disponibilizando un monto de PPM, el RUT a quien se le está disponibilizando y entendiendo que esta es parte de la sociedad. Eso es todo lo que hay que hacer. En este caso, a esa persona que se le están disponibilizando los PPM, pues no es necesario que sean en parte iguales, pueden ser proporcionales y técnicamente es una decisión empresa. Por eso está aquí y se vería qué socio o a cuáles socios uno le disponibiliza el PPM. Normalmente las empresas piden casi siempre que se les devuelva la plata a la empresa o piden que o esto que en realidad vaya contra el pago real y ellos pagan la diferencia que faltó. Pero también es una buena herramienta cuando no quieren hacer la transición completa y quieren tratar de aportar como alguna forma de liquidez directa al flujo del dueño de la empresa, no es malo. Es decir, en cierta manera, en vez de hacer todo el proceso de declarar el formulario para que después el socio pueda recuperar, tú le disponibilizas directamente el dinero y él básicamente tiene una especie como de vale por en su renta eh, para pagar su propio impuesto personal. ¿Ya? Eso es importante. La tercera, la de J1879. Esta es una DJ bien particular porque hace varios años ya se hace de manera automática. Aquí viene a parar también la información de las personas que trabajaron para nosotros, prestando un servicio con boleta de honorario, y acá lo que se hace básicamente es lo mismo. Están todos nuestros colaboradores y de esta forma, al hacer esta declaración jurada, se van llenando las rentas de ellos y nosotros los vamos considerando dentro de nuestro gasto. Y por último, los sueldos, que es exactamente lo mismo. Aquí existen dos modalidades: una carga automática cuando los sueldos se hacen a través de la dirección del trabajo, a través del famoso libro electrónico de remuneraciones, o se cargan directamente a través de los software de remuneraciones que ustedes tengan. Si ustedes no tienen un software de remuneraciones y necesitan hacer la DJ, yo también estoy facultado con este caso, con la empresa que les mostré, que es Rocket, a poder generar justamente ese movimiento y se tendría que ser un servicio que nosotros podríamos cotizarle al momento de llegar la renta. La renta o básicamente la declaración jurada de sueldo se genera a través de hay dos posibilidades. Una, la óptima, tener un software contable o alguna herramienta contable que podría ser un Excel que hace ese trabajo, o poder hacer la captura y hacer el llenado de la información de manera correcta, o en su defecto con Previred, que también es posible rescatar la información de Previred y desde ahí rearmar, por ejemplo, la historia de sueldo y con eso declarar. ¿Ya? Así que esas son las cuatro principales que están acá y esos son los motivos. Relación con arrendatarios, relación con los propios dueños y poder traspasarle este dinero de alguna manera más fácil. Las retenciones, que serían los honorarios, las personas que colaboran con nosotros, y los empleados o partners de remuneraciones, que son las personas que están contratadas con nosotros de manera fija o permanente en la empresa. Cuando ustedes declaran, estas declaraciones van a pasar por distintos procesos. Procesos como
las validaciones. Y las validaciones pueden ser que están pendientes de declarar, que están declaradas y anuladas, que están declaradas en proceso, con observaciones o pendiente y vencida. En este caso, como les decía, es súper importante tener esto porque les va diciendo en qué proceso están. Por ejemplo, esta que está acá arriba, con el color naranjo, es una declaración en proceso. ¿Ya? Es la que está acá, una declaración en proceso. Las verdes están declaradas y aceptadas. Es un semáforo, básicamente. Las rojas no están presentadas, pero como les decía, no todas son obligación, al tiro vamos en eso, y los diferentes colores les van diciendo en qué proceso están. Por ejemplo, este caso, a pesar que aparece esto acá, esto es solamente una sugerencia. Es más, yo podría apretar aquí y esto va a desaparecer. Y esto va a desaparecer. De esta manera, lo que estoy tratando de decirles es que si ustedes están mirando en este momento este menú del año pasado, tampoco tienen que asustarse. O sea, conversen primero con el contador y ustedes mismos pueden razonar, ah, sí, pues yo el año pasado no tuve boleta de honorario, por lo tanto no correspondía. Y da lo mismo que lo borren o no lo borren de ahí. Eso es solamente un tema visual y una alerta en razón a esas declaraciones comunes. ¿Eso para qué? Para que sepan que este es el pool mínimo que tienen que llenar y después los contadores tienen que asistir en si les faltan declaraciones juradas o si con esas es suficiente. ¿Ya? Así que también ahí es importante que tengan ese feedback adicional. Y si alguien de ustedes, por si acaso, está revisando y se encuentra con unas declaraciones distintas a las que estoy mostrando, puede ser porque efectivamente ustedes también necesitan otras declaraciones, ¿ya? Hay otros regímenes tributarios que tienen otras declaraciones adicionales que no son las que están aquí y son varias además. Entonces, técnicamente, como les digo, en este caso, al ser una masterclass que está básicamente enfocada a repasar el proceso de renta, no podemos andar mucho más, pero sí, como les digo, al menos lo que estoy mostrando es lo común para los regímenes ProPyme, y si ustedes, por ejemplo, perteneciesen al semi-integrado, obviamente van a tener más declaraciones juradas que ver. Ahora, ¿cómo pueden saber eso? Aquí arribita, régimen tributario. Si aquí dice semi-integrado, lo más probable es que tengan de balance, de datos y de otras cosas que son adicionales justamente a lo que estamos mostrando. Y la más importante de todas, y con esta vamos cerrando esta parte de la conversación, es la de retiros, que siempre está separada y es la primera que está arriba. Y esta declaración jurada lo que tiene es técnicamente una propuesta. Consejos, no hagan esta mientras no tengan las declaraciones comunes, que son las que están más abajo. ¿Por qué? Porque esta declaración se nutre de las que están abajo. Entonces, cuando ustedes tienen una propuesta de formulario 22, el orden de trabajo del contador es trabajar con las declaraciones comunes o las adicionales, porque son muchas más. Aquí abajo ustedes pueden ver todas las declaraciones juradas que hay, según regímenes tributarios, etcétera, etcétera. Son muchas, si ustedes le dan vuelta, de distintos regímenes, como les digo, tienen que ir reconociéndola ahí según el rubro que ustedes tengan como empresa. Se llenan primero las comunes y las que necesiten, y estas que están acá abajo alimentan a esta que está arriba. Es decir, en este caso, la 1835 más la 1887 alimentan la 1948, que es la que está arriba. ¿Ya? Así que es importante. Primero, preocúpense de las de abajo y después con ese se van al prellenado de arriba. ¿Qué sucede en este prellenado? En este prellenado, deme un segundo, vamos a ver qué pasó aquí con... Ya, ahí estamos. Ya, entonces, ¿qué sucede con esta declaración? Voy a apretar rectificar, en el caso de usted va a haber un botón de declarar. Y van a tener distintas formas de enviar la información. Casa de software, formulario en pantalla, importador de datos y transferencia de archivos requieren conocimientos adicionales y el facilitador el día de hoy día es el asistente del PROPYME general, que si ustedes le dan clic acá, van a entrar a esta propuesta. En el caso del año en rigor, que es el que viene, aquí no tienen que tocar nada. El que viene es el 2026. Ese va a ser el año que van a tener que trabajar posteriormente. Y una vez que tienen el año, supongamos que aquí está el 2026, ustedes apretan siguiente. Van a bajar, hay información varia donde ustedes se pueden instruir de qué se trata, cómo se llena, etcétera, etcétera. Lo mismo que les estoy explicando yo básicamente ahora. Y van a poder ir a un asistente.
Este asistente lo que va a hacer, va a ir a tomar la información de los formularios 29, más el registro de compra y venta, más las declaraciones juradas que trabajamos nosotros y van a empezar a proponer información, ¿ya? A proponer. Y acá lo que ustedes deben hacer es clasificar. Por ejemplo, en este caso, esta empresa vendió durante el año 326.000 millones. Aquí hay herramientas accesorias que pueden ser como definir si todo se percibió en el año o no. Recuerden que las empresas deberían solamente declarar los ingresos que percibieron. Es decir, si hay facturas que no le han pagado, ustedes las podrían sumar y irlas restando en el cuadro que corresponda, ¿ya? Y de esa manera ustedes depuran la operación. Obviamente, esto tiene que ser con data real, tiene que ser con data respaldada, porque probablemente después Impuesto Interno, si los ve declarando menos de los 326 millones, les va a preguntar por qué. Así que eso tiene que ser a conciencia. Y esto es una de las cosas que hacemos los contadores cuando preguntamos los saldos, por ejemplo, y con eso corregimos justamente la operación, ¿ya? Eso es lo primero y fundamental. Y por otro lado, vamos a seguir, vamos a continuar, suponiendo que aquí ya hicimos todas las correcciones que necesitábamos. Como les digo, aquí lo más importante es entender que se puede rebajar lo no percibido. Por ejemplo, si aquí nos recibieron 50 millones de pesos, donde decía 326, bajó a 276, hay una corrección. Y este monto no es que no se declare, se va a sumar hacia el próximo año y les va a aparecer en una renta futura. Por lo tanto, esto tiene que ser muy a conciencia y sabiendo que tienen el respaldo de ese impuesto interno, les preguntan por qué sacaron esos 50 millones que yo estaba poniendo ficticiamente. Después le damos al botón de continuar y el botón de continuar ahora nos va a mostrar los egresos, donde la lógica es exactamente la misma. Hay gastos que están declarados y estos gastos declarados ustedes finalmente igual tienen que decir de estos 273 millones de compra, ¿pagué todo? Chuta, hay 10 millones que no. Ustedes deberían ponerlo acá y restarlo igual como lo hicimos en el caso anterior. Y lo mismo, aquí se pierde. No, no se pierde, va a aparecer a futuro como un gasto que les fue pagado más adelante y no en el ejercicio de cierre. Así que con esto ustedes pueden hacer el uso del beneficio que sería que solamente declaran lo que está pagado. Si por ese motivo a Impuesto Interno le llama la atención que ustedes declararon menos ventas, acuérdense que si pusieron más o menos compras también les va a preguntar el dato, así que siempre, como les digo, tienen que estar respaldados. Y aquí viene a parar la información adicional del otro lado. En este caso, desgraciadamente, no tenemos más movimientos, pero aquí, por ejemplo, podría venir a parar, vamos a poner acá arriba para ir más rápido, los arriendos vendrían de la DJ que estábamos hablando, los honorarios que están ahí vendrían de la DJ que estamos hablando, y las remuneraciones que vienen de la DJ que estábamos hablando al otro lado. Así que aquí vendrían a parar toda la información que viene justamente de allá. Y aquí, si se dan cuenta, en ver información, dicen, las remuneraciones provienen de su DJ 1887, los honorarios vienen de la DJ 1879 y los arriendos vienen de la 1835, o sea, los que vimos afuera. Una vez que se puede depurar esto, técnicamente lo que pasamos sería la continuación y empezaríamos a generar la información que es necesaria. Aquí la primera pregunta, luego de poder determinar que todo lo que ganamos y todo lo que gastamos, vienen preguntas sobre, ya, ¿y los dueños retiraron plata del ejercicio? Y aquí ustedes tienen que poner los montos de retiro. Pueden poner un monto anual, idealmente es que ustedes vayan poniendo por mes. Ya, aquí si se dan cuenta hay un nuevo, con el nuevo ustedes pueden agregar más personas si es que no aparecieran y pueden agregar inclusive más meses del año si ustedes lo quisieran apretando el botón de duplicar. Y así tendrían a esta misma persona más de una vez para poder decir que no retiró solamente el 31 de diciembre, sino que hacia atrás también tuvo otros retiros. Una vez llenada esa información, vamos a llegar a la sección de preguntas ya importantes. Aquí está preguntando por un beneficio tributario que dice que la RLI o la renta líquida disponible o la base tributaria, que sería todo lo que ganaron versus lo que gastaron, podrían ustedes bajarlo a la mitad como beneficio tributario. Pero este beneficio tributario solamente se debe usar cuando ustedes tengan claro que van a reinvertir. ¿Por qué? Porque este va a ser un monto de dinero
que va a quedar guardado para ese tipo de operación y no va a haber tributado. Por lo tanto, si ustedes lo sacan ocupando este resquicio y lo ocupan solamente para rebajar, también en algún momento Impuesto Interno los podría llamar a fiscalización y en esa fiscalización también les podría pedir demostrar en qué reinvirtieron y si esa reinversión no existen, les van a cobrar justamente todos los impuestos que están asociados con ese dinero que trataron de sacar mediante esta metodología de ahorro tributario. Así que este ahorro no es tan llegar y activarlo, sino que hay que darle una vuelta con el contador para hacerlo. Por eso es importante este tipo de conversaciones para no tener la última hora donde no vamos a entender qué es lo que estamos haciendo. Así que más importante que el aprender a hacer la renta es tomar las decisiones correctas también. Así que, como les decía, ¿podemos aprender a hacer la renta? Sí. ¿Podríamos hacer un curso de renta? Sí, pero las decisiones es algo que tienen que tomarlo a conciencia y ojalá con profesionales de confianza para ustedes para que los lleve a lo mejor. Pueden usarlo sin hacer reinversión, también pueden hacerlo, pero tienen que entender cuáles son las consecuencias. Ese yo creo que finalmente es el tema. Como dice un colega, si puede vivir con eso, no hay ningún problema. En este caso, vamos a cogernos, vamos a poner que sí solamente para que vean qué es lo que pasa. Lo que sucede es que entre todo lo que se ganó y todo lo que se gastó, esta empresa tiene una utilidad de 7 millones de pesos. ¿Cuál es el beneficio del incentivo al ahorro? Reducir la mitad y por lo tanto no pagar por 7, sino que pagar por 3 millones de pesos. ¿Cuál era el costo inicial? Que a los 7 millones había que aplicarle un impuesto de un 12,5% y ahora lo estamos haciendo solamente por la mitad y lo estamos haciendo contra 6, por 3 millones 600. Implicancias que tiene este uso, cuando ustedes usan el incentivo al ahorro, bajan la probabilidad de retiros. Por lo tanto, si ustedes quieren recuperar mediante la reintegración, que sería la forma de recuperar la plata que se pagan en impuestos, en este caso el 12,5, ustedes van a necesitar retirar. Bajo este formato, yo no podría retirar, porque ya hice uso al 50% del beneficio y el retiro, en cierta manera, como que condiciona esta operación. Vamos a volver y vamos a hacer un ficticio. El ficticio es que vamos a decir que, recuerden que el incentivo al ahorro eran 3 millones 6. Vamos a decir que esta persona sacó 2 millones en el año y vamos a decir que esta segunda persona también sacó 2 millones en el año. Para hacerlo simple, vamos a decir que tenían 50. Ah, no, aquí no me pide acciones porque no son accionistas. Si fuese una SPA, les va a pedir acciones y ustedes tienen que poner las cantidades de acciones que están en la constitución de la sociedad, ¿ya? Y aquí le vamos a poner una fecha, voy a decir que fue el 31 de diciembre del año anterior al 2000, a la renta 2025, que sería el 2024, la vamos a dejar así, para ver solamente el ejercicio. Si hago esto y activo nuevamente el incentivo al ahorro, si se dan cuenta, la deducción incentivo al ahorro bajó de 3 millones 6 a 1 millón 640. ¿Esto por qué? Porque se entiende que los 4 millones que están sacando ya no son incentivo al ahorro, porque los sacaron. Entonces, si lo están sacando, es sobre la parte no retirada donde ustedes tienen el incentivo, ¿ya? Así que eso también es importante cotejarlo porque no pensar que porque el contador nos dijo que es la mitad, va a ser la mitad, porque si ustedes quieren retirar y recuperar impuestos, va a tener que ser de esa manera. En este caso, esta figura diría que tenemos que gastar 5 millones, 6, perdón, tenemos una base de 5 millones 640, que al multiplicarla por 12,5 va a ser el impuesto que vamos a tener que pagar. ¿Y qué impuesto podrían recuperar los socios? El que suman sus retiros, 4 millones. Es decir, podrían recuperar el equivalente en el del 12,5 del impuesto de los 4 millones, pero no de los 5. Ya de los 5,6 va a quedar una parte dentro y otra van a poder recuperarla. Si quisiesen recuperar todo, tendrían que retirar todo y no hacer el uso del incentivo al ahorro. ¿Ya? Vamos a volver para dejar esto sin retiro. Mejor y magnificar mejor la utilidad. Ahora vamos a hablar básicamente de utilidades y vamos a poner que no. Esta empresa entonces tuvo una utilidad de 7 millones, donde ya vimos que hay algunas formas tributarias de trabajar que tienen que verla con sus contadores después, si a ustedes les parecen correctas. Y esta sería la base sobre la que pagaríamos impuestos. Con esta base,
ya vamos teniendo información. El primer cuadro que tenemos acá es el cuadro de la base imponible, donde técnicamente se explica lo que estoy diciendo recién, donde tenemos los ingresos percibidos durante el año con su total y tenemos todos los gastos que tuvimos para determinar finalmente en base a cuánto vamos a pagar los impuestos. En este caso, si los 7.280.000 lo multiplicamos por 12,5%, ese es el monto de impuesto que debe pagar esta empresa en particular. ¿Qué es lo que sigue después de esta declaración jurada? Recuerden que estamos viendo la última declaración jurada importante dentro de este ejercicio. Vamos a pasar a la determinación del capital propio tributario simplificado. El capital propio tributario simplificado tiene una particularidad, en este caso, que es que refleja exactamente lo que va pasando con la plata en el tiempo. Aquí no es un capital propio financiero que esté basado en los activos y pasivos de la empresa, sino que simplemente está basado en la caja. Esto es, ¿gastaste más plata o gastaste menos plata de la que ganaste? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, hay un historial, aquí no hay que hacer nada, esto es de llenado automático, viene desde el ejercicio anterior, no hay ningún problema. Y lo que está haciendo es haciendo un prellenado para posteriormente pasar estos datos al formulario 22, como ustedes verán acá. Entonces, lo que estamos haciendo es armando la infraestructura de llenado del formulario 22. Y vamos a pasar a una sección que es bien particular y bien difícil de entender, que son los registros empresariales. ¿Qué son los registros empresariales? Es la historia de cómo la utilidad de ustedes o la pérdida transita a través de la empresa. Posee los botones de RAI, que tiene la explicación finalmente de del capital que tienen, el capital que han aportado, en este caso la parte afecta del, de los impuestos en el ejercicio, eh, por todo lo que pasa dentro de la información tributaria finalmente. eh, que aquí tiene que ver mucho por la cantidad que te afecta el global complementario y las cantidades que pueden recuperar, ¿ya? Eso es técnicamente lo que está sucediendo dentro de esta operación. Este es un temón, porque técnicamente tiene que ver con cuánta plata podrían haber retirado y cuánta plata está cubierta justamente con impuestos y cuánta no, para poder declarar a futuro. Aquí es donde ustedes podrían ir juntando, como les decía, este incentivo al ahorro no tributado y que finalmente en el futuro, para poder sacar esa plata, van a tener que pagar impuestos igualmente. Esto es mucho más complejo, tiene que ver mucho más con tributaria, y aquí lo que yo diría es que también tienen que conversar con el contador o probablemente en alguna sesión ya directamente de curso donde uno pueda revisar o en una renta con un contador directamente, uno podría saber si esos datos están 100% correctos, porque esto es una historia. Ya, aquí finalmente sí los conceptos contables entran a ser primordiales, pero yo me atrevería a decir que en el 80% más o menos de los casos, esto no es una problemática y es un paso a seguir. En el régimen transparente esto no existe y en el régimen semi-integrado, que son la información que yo les decía que tienen que buscar en las partes superiores para saber cuál es el régimen tributario de ustedes, en las DJ, les va a indicar la complejidad del ejercicio. Para mí, régimen transparente, muy fácil de hacer, no hay ningún tipo de problema y no van a ver esta pantalla porque no existen los registros empresariales. Régimen ProPyme general, lo van a ver, es un área de llenado como esta. En el 80 de los casos no van a tener problema, consúltenle a alguien especialista o tomen algún curso que vaya a dar yo a futuro y van a poder superar esta problemática. Y tercero, si tienen el semi integrado, entréguense directamente a un contador porque es lo más recomendable, a menos que quieran aprender tributario, ¿ya? Vamos a validar y guardar, vamos a basar, y finalmente me hace una especie como de resumen. Y en este resumen lo que me dice es que esta es la información que tuvo, que este es básicamente la base, habla del capital propio, me va a hablar de si tengo registros empresariales, me va a salir, por ejemplo, aquí la DJ de retiro de los dueños cuando estos tengan, y va a venir toda una información que son check. Ya, todos estos check en verde es como que estamos bien. Y aquí finalmente le vamos a dar el botón de confirmar, que yo no lo voy a hacer, que va a ser una confirmación de que esta declaración jurada quedó enviada. Una vez que esta declaración jurada está enviada, la pega de nosotros sería entre
la fecha que lo declaramos, que debería ser antes de los últimos días de marzo, como les decía yo, tentativamente el 27 de marzo como una fecha estándar, ustedes tendrían que venir nuevamente a el home, servicio online, declaraciones juradas de renta, y ir a mis declaraciones juradas, y un par de días después de que hicieron lo que hicimos recién, ustedes aquí abajito deberían tener la declaración jurada en color verde. Esta por algún motivo se quedó en proceso, y cuando eso sucede hay que pedir ayuda. ¿Ya? Si está en color amarillo es porque se anuló, y si está en color azul es porque está observada. Y las observaciones, ustedes tendrían que revisarlas de todas maneras con alguien que les pueda asesorar. Ahora, ¿cómo se revisan las informaciones? Las observaciones, perdón, en el botón de consultar, donde ustedes van a encontrar justamente la causal que tienen. En este caso la anularon, ya, no sé el motivo, pero acá ustedes pueden hacer las preguntas correspondientes. Si ustedes necesitan saber las observaciones, bastaría con que entren a la que está con la observación, y dentro de estos cuadritos que están aquí, se dan cuenta, está el anular, está el historial, está el detalle, está el rectificar y está el certificado. En este caso tienen que ir al detalle, y el detalle les va a decir finalmente qué es lo que declararon, y les va a decir también cuál es, en este caso, el reparo que tiene. ¿Ya? Ahí les va a decir que está observada por X motivo. ¿Qué más aparte de esto? Bueno, aparte de esto, también es súper importante ya ir cerrando como esta parte del ciclo. Ya esta parte del ciclo de lo que habló es básicamente de que existe una operación en la cual ustedes le generan la información, como les digo, al formulario 22. Este no es de llenado automático, sino que ustedes tienen que hacer este llenado. ¿Cuál es el óptimo? El óptimo es que todas las declaraciones que estábamos viendo queden en el estado verde y que no queden con observaciones. La anulación es porque alguien la anuló, ya, técnicamente, así que también eso es súper importante que ustedes lo sepan. Pero hasta este momento ustedes tienen las herramientas necesarias para monitorear. Esto tienen que hacerlo entre febrero y marzo, y pedirle al contador básicamente que traiga aquí la información necesaria para poder usted estar tranquilo de que está todo lo que necesita. Una vez que se envía esta declaración, y suponiendo que esto está en verde para que ustedes estén tranquilos, vendría la última parte de la operación que empieza normalmente el 1 de abril, que es la operación de renta o el formulario 22, que técnicamente todo lo que han hecho hasta el momento son sistemas de alimentación. Sin el envío del formulario 22 no existe nada, ya no hay renta, es como que no lo hubieran declarado. También es importante decir que la no entrega en tiempo y en forma, porque aquí hay fechas de presentación, de estas declaraciones juradas, significan que ustedes tendrían multas. Así que es muy importante revisar las 5 que vienen, las 5 tipos, o revisar las que tienen de otro año para que le puedan comparar y preguntarle al contador. Pero si estas se hacen después del tiempo, van a tener multas en impuesto interno. ¿Ya? Así que eso también es importante. ¿Dónde se revisan las multas? Simplemente yendo a servicios online, yendo a infracción, pago de giros y condonaciones. Una vez que usted le da clic acá, van a descubrir si finalmente el contador, si yo hice en este caso todo en tiempo y en forma, van a llegar a este menú, y al entrar a pago de giro, se van a encontrar con que si tienen una sorpresa, o se encuentran con este señor que no tiene ninguna y declaró todo en tiempo y forma, y por lo tanto no tiene multa. Así que también les recomiendo, más o menos, en los primeros días de abril, antes de hacer la renta, ir a mirar aquí para poder conversar con el contador. Y también las multas tienen etapas, es decir, si es muy temprana la multa, menos de un mes, es bajísimo el monto en razón al monto real. El monto real es una UTM, se condona a la mitad, serían como 30 y algo mil pesos, pero por ejemplo, si ustedes se dan cuenta temprano, mediante o durante el proceso de renta, se van a encontrar que esas multas bajan a 8 lucas. Entonces, en realidad, es súper importante que estén muy atentos a eso. Así que también para que vayan tomando nota de aquello. Eh, a las personas interesadas, igual les voy a mandar todo esto en una presentación que es como, estos son los puntos importantes que ustedes tienen que
resolver en la renta, ya así en una especie de PPT se los voy a enviar. Ya, y una vez que todo esto esté validado, que sepan que no tienen multa y pasaron a esto, viene la última parte que es la declaración de renta. Y la declaración de renta no la vamos a poder emular, pero se la voy a explicar. La declaración de renta es dentro del menú Home, Servicios Online, Declaración de Renta y Declarar Renta. Estoy hablando solamente desde el punto de vista de empresa, porque aquí es muy también importante, es muy importante también saber aprender a revisar, por ejemplo, en consulta y seguimiento, los agentes retenedores, porque una empresa podría no solamente tener movimientos de compra, de venta, de honorario y de sueldos, sino que adicionalmente podría tener probablemente otro tipo de ventas por algún otro motivo, o inclusive también podría ser que hubiesen inversiones, como fondos mutuos o algún tipo de cambio o venta de acciones que estén informadas en esta sección. Y esta sección, ustedes eligen el año tributario, para la renta que viene tiene que ser el 2026, esa aún no está disponible, sí está disponible, pero todavía no funciona. El 2026 ya aceptan. Voy a hacerla con el 2025 porque es la que tiene información. Y acá ustedes tienen que chequearse cosas que ustedes no sabían y que deben ir al otro lado. Sobre todo, como les digo, si hay cosas que estén relacionadas con fondos mutuos, por ejemplo. En este caso no lo hay. No voy a ahondar mucho más porque esto ya es una materia mucho más profunda que tiene que ver con la lectura. Pero si solamente compran, venden, tienes honorarios y tienes sueldo, no es necesario venir acá porque todo eso ya lo llenaste tú, particularmente con las DJs. Aquí, ¿qué es lo que podría haber? Podría haber informaciones de otras empresas que dicen que han tenido relación contigo y podrían haber otros ingresos que deberías tú complementar. Pero volviendo al home, al menú de servicio online, declaración de renta, para ver justamente la misma declaración de renta, existe el declarar renta. Y en este menú voy a elegir otro año para probar nomás, ¿ya? Voy a elegir este. En este menú, ustedes al apretar continuar, no, este es antiguo, igual de estar declarado, así que, no. Ya, ustedes al apretar declarar van a ver su declaración, su propia declaración, y van a continuar hasta llegar a un momento que con los continuar, el sistema, en esta parte que aquí nos estamos mostrando, liste la información que ustedes generaron en la DJ, en este caso 1948, 1947, y traiga acá la información para complementar la renta. Esta renta no podría estar vacía, a menos que tengan sin movimiento, pero nunca va a estar llena si ustedes no tramitaron primero la declaración jurada que estábamos llenando, la declaración jurada de régimen, que es la primera que está arriba. Así que es súper importante también entender de que eso debe ser cubierto para poder llegar a esta sección. Técnicamente, para poder recopilar un poco, si ustedes tienen compras, ventas, sueldos y honorarios, revisan cómo lo hicimos, hacen sus declaraciones juradas, sea asistido, semi-asistido o finalmente lo hagan ustedes mismos, van a tener la posibilidad de llenar este formulario y podrían hacer su renta solos, ¿ya? Eso es técnicamente lo primero. No lo recomiendo, como les digo, en el caso de ser un sistema semi-integrado, y no lo recomiendo en el caso de que ustedes no tengan finalmente el conocimiento para poder ingresar otra información que sea distinta a la que yo estaba mostrando. Donde igual hay ciertas asistencias que van a necesitar, por ejemplo, para subir las declaraciones de sueldo, es tedioso hacerlo a mano, se puede, pero es tedioso, pero igual van a necesitar un software que haga esa pega. Y por este otro lado, van a necesitar, como les digo, si tienen que cargar otros gastos adicionales que no están en las compras o en los sueldos o en los honorarios, van a tener que cargarlo aparte. Y si tienen más cosas que declarar, igual va a ser un poco más difícil. En este sentido, en el mes de febrero, yo voy a iniciar un curso de 4 sesiones que tiene seguimiento donde vamos a ver, primero, la determinación de la utilidad o la pérdida,
un segundo módulo de declaraciones juradas que va a ser muy afín a la fecha que estamos haciendo, y vamos a reactivar después en el mes de abril con dos partes finales de este curso, donde vamos a hacer la declaración y les voy a enseñar a hacer seguimiento, ¿ya? Que el seguimiento es la parte final, porque posteriormente a declarar esto hay que saber si la renta estaba buena o estaba mala, que también es otra cosa que, como les dije yo al principio, muchas veces delegamos esa problemática y no nos hacemos cargo. Y básicamente lo que ustedes tienen que hacer a futuro es estar consultando nuevamente cada vez las declaraciones juradas, tal como las vimos, declaraciones juradas de renta, mis declaraciones, y ver que eso esté en un color verde, que se hayan presentado todas, que no estén observadas, que no hayan sido anuladas, y con eso usted ir conversando con el contador y sabiendo que el estado verde, en cierta manera, le da la tranquilidad que de lo que se cargue en el formulario 22 va a estar por defecto correcto, o va a existir una posibilidad gigante de que esté correcto y muy baja de que haya algún error. Y para verificar el estado de la declaración de renta, tendrían que venir a declaración de renta y entrar al menú, no al de declaración, sino que al de consulta y seguimiento. Y acá ir a consultar estado de declaración. ¿Ya? Entonces, el menú es el que está justamente en la parte que estaba en la parte superior, les va a hacer llegar hasta acá, y acá consultan el año. Recuerden que en este caso vamos a tener que consultar el 2026, que va a ser el año que va a estar funcionando. En todo caso, esto mismo que estamos haciendo, ustedes pueden verificarlo para el año anterior, ya para el año que pasa, que el año 2025, y aprovechar de preguntarle al tiro al contador las dudas que tengan. Y acá lo que va a pasar es que les va a salir esto, que esto es como una resolución buena, que vendría a ser como técnicamente te fue todo bien, te devolvieron la plata y el formulario no tiene ningún tipo de rectificación, y por lo tanto el formulario, como sus versiones compactas de la rectificación y el certificado están todo ok para poder presentarlo a cualquier lado. Aquí te puede ir a una institución financiera, esta es una empresa que evidentemente tiene una devolución grande, tiene que haber tenido algún resultado que hay que ver si fue afín o no afín a lo que él quería, pero tuvo una buena devolución finalmente, que es probablemente lo que muchos esperan. Acá es donde uno paga o recibe de plata de dinero de vuelta, pero técnicamente lo que importa es que el estado sea este. Si en su efecto aquí aparece en la parte superior un botón de observaciones o un botón de observaciones en la sección de detalle, es porque es un reparo que también tenemos que ver con el contador, con quién nos asistió, o probablemente revisar con un profesional, si lo hicieron ustedes mismos, qué pudo haber causado eso. Pueden haber observaciones ahí por distintos motivos, porque salieron premiados por impuestos internos por algún tipo de control, porque se le olvidó pagar quizás algo y hay una observación en las TJ que no se dieron cuenta. Hay muchas cosas aquí finalmente. Acá, por ejemplo, las validaciones y errores que más se cometen, perdón, que es donde se conecta directamente la experiencia de un profesional, son técnicamente cosas como, por ejemplo, declaraciones que no cuadran con los libros, empresas que no pagan totalmente los impuestos o que les pareció alguna observación de impuestos en los formularios 29 y no se dieron cuenta, gastos rechazados, quizás que Impuesto Interno captó y ustedes no lo declararon de la manera correcta, errores también del contador por falta de comunicación con el cliente, ya como que no cargué un impuesto único, se me olvidó subir alguna especificación, las DIN están en el mes cambiado, las declaraciones de ingresos, pueden haber muchos factores que, como digo, tienen que ver más con la experiencia y obviamente las observaciones y objetaciones frecuentes que tiene Impuesto Interno eh, de esto. Lo importante es que lo que nosotros estamos viendo se transforme en una especie como de checklist, que es lo que yo finalmente les voy a hacer llegar, donde ustedes van a poder validar y aceptar qué son las cosas importantes que tienen que controlar de la renta. La renta es el peor momento para darse cuenta que hay desorden, y es el peor momento para darse cuenta que la contabilidad no estaba tan correcta como usted lo pensaba. Eh, bueno, con esto, básicamente, voy cerrando un poco lo que estamos conversando para pasar algunas preguntas posteriormente.
Esto evidentemente está grabado porque es una conversación que siempre va a ser la misma, no hay ejercicios de por medio. Eh, por lo tanto, ahí terminando esto, me conectaré para conversar con ustedes. Pero es súper importante saber que hoy pudieron ver que la renta no es magia, no es inaccesible, se puede tomar como un desafío, se puede trabajar de manera personal. eh, Siempre uno en cierta manera como que eh, va a aconsejar trabajar con un contador, lo que es muy importante, pero si entiendes cómo funciona, igual puedes supervisar la pega del contador. Va a poder corregir errores, va a poder ahorrar plata en multa y va a poder prepararte para el crecimiento, porque como te digo, también la renta es una decisión muy asistida, donde ustedes tienen que primero partir en el resultado para saber si sirve para lo que ustedes buscan a futuro y si siguen aprendiendo, incluso en algún futuro van a poder hacer su propia renta. En el mes de febrero vamos a hacer un curso, como les digo, son 4 módulos de 8 horas en total, explicando desde cero y con casos reales. Vamos a dar acceso a material, ejemplos, guías, que va a ser ideal para pymes, para emprendedores y también para quien quiere independizarse un poco de su contador o para quien quiere complementar también con su contador, que es algo que yo les aconsejo. Probablemente esta versión del curso está mucho más destinada a personas que vean en el curso un ahorro, ¿ya? Quien quiera saber el valor del curso me lo puede consultar por interno, me puede mandar un correo, ¿ya? O me puede consultar a mi teléfono, o me puede escribir a de Plaza, como Diego Plaza, de Plaza arroba maxa con doble X, maxxa.cl, y yo les voy respondiendo finalmente la forma de comunicarnos. O me pueden hablar a mi teléfono, que es el más 569-8899-2768, donde yo también les puedo dar la información necesaria del curso y del costo, ¿ya? Y les puedo entregar el detalle del mismo. Eh, si esta masterclass en cierta manera sirvió para poder abrir un poco los ojos de qué es lo que se juega en la renta, es maravilloso. Imagínate todo lo que vas a poder ser capaz de hacer cuando entiendas el proceso completo. También es muy importante eso. Eh, la renta es una herramienta muy poderosa. Hoy puedes empezar a dominarla poco a poco, partir quizás un año entendiéndola, preguntándole al contador y buscando a futuro tener también muchas más posibilidades de hacerlo de manera independiente o simplemente para poder entender también el proceso que tú cooperes justamente con tu contraparte, que serían los contadores. Así que yo feliz de estar hablando de renta, de recuperar una vieja costumbre que teníamos hace mucho tiempo. Eh, Tengo muchos colegas con los que hemos trabajado durante muchísimo tiempo haciendo cosas similares, así que desde mi rol el día de hoy día de, de trabajador dependiente, es súper desafiante el volver a tomar esto y los invito a que me sigan en redes sociales. Estoy como Diego Plaza, en todos lados. Estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, en Facebook, que son las plataformas que más ocupo. Todavía no llego a TikTok, no creo que llegue ahí. La edad me juega en contra. Eh, y eso, los dejo invitados eh, y vayan pensando también en lo que les decía, que es este proceso de poder aprender un poco más. Los dejo invitados al curso, si quieren cotizarlo no hay problema. Y les invito a aprender a trabajar con sus contadores y a tener buenos resultados, porque como les digo, la renta es fundamental para el futuro. Estamos también en este momento viviendo un momento de incertidumbre bien grande, por lo tanto también es bueno que tomen buenas decisiones, que se aseguren para el financiamiento o que si quieren ahorro tributario también lo tomen de la manera más
sólida y con conocimiento posible. Así que eso, agradeciendo como siempre a todas las personas que me escriben, que me apoyan y que me dan siempre un espaldarazo. Aquí estamos para servir, así que próximamente nos estaremos viendo en algún webinar, en algún curso o en alguna de las cosas que hago para con Max. Así que eso, saludos, buenas tardes.